Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 4 versículos 23 al 31 dice de la siguiente manera: Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y encontraron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula ¿Cómo evitar la vacilación en la obra de Dios? Esta mañana me gustaría continuar considerando los desafíos y responsabilidades que están asociados con la obra de compartir el Evangelio. En un mensaje anterior, consideramos la carga que impone el mensaje y abordamos la comunicación, la controversia y la convicción relacionadas con ese mensaje. Vimos que después de que Pedro y Juan fueron arrestados por predicar el Evangelio, fueron llevados ante el Sanedrín a la mañana siguiente. Y ellos, en lugar de retroceder, en lugar de acobardarse con temor, se mantuvieron valientes frente a la persecución, predicando el Evangelio a quienes rechazaron a Cristo y consintieron en su muerte. Vemos esto en Hechos capítulo 4 en el versículo 12 que dice: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos dejaron claro que solo en Cristo hay redención y que solo en Cristo hay vida eterna. No obstante, y a pesar de haber demostrado esta gran verdad, Pedro y Juan fueron amenazados con más castigos y continuaban predicando a Cristo en el pueblo. La Biblia dice que fueron intimidados. Se les amenazó con mucha violencia si seguían predicando. Esto nos dice que el Sanedrín no recibió el mensaje, pero sí se vieron obligados a reconocer la valentía de Pedro y Juan. Se vieron obligados a reconocer el compromiso que los apóstoles tenían con su ministerio. En el versículo 13 de Hechos capítulo 4 dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Con esto se hace evidente que el temor y la duda crean un gran obstáculo para compartir el Evangelio. Si Pedro y Juan se hubiesen dejado dominar por el miedo, por la duda, entonces jamás se habrían atrevido a desafiar a las autoridades políticas y religiosas para seguir predicando acerca de Cristo. Aun y cuando las amenazas eran reales
y representaban castigos sumamente dolorosos y en última instancia implicaban la muerte. En nuestro contexto, hermanos, en nuestro tiempo, es cierto que no hemos enfrentado la severidad de la persecución que sufrieron los apóstoles, ni la que enfrentaron otros en tierras extranjeras, e incluso todavía en nuestro tiempo hay lugares donde es muy peligroso predicar el evangelio. Nosotros no tenemos esa dificultad. Nosotros no tenemos esa realidad. Pero lo que sí es una triste realidad entre muchos cristianos es que se niegan a alcanzar a los perdidos por miedo al ridículo, por miedo a la burla o por miedo al rechazo. Porque si otro obstáculo hubiese o si otro obstáculo existe, pues ya nada más sería la indiferencia o la apatía. Pero quiero dar el beneficio de la duda y que probablemente la mayoría de cristianos no comparte el evangelio con sus amigos, con sus conocidos, con sus cercanos, precisamente por el miedo a la burla, al ridículo o al rechazo. Bien podemos decir entonces que no son pocos los cristianos que necesitan de valentía. Sobre todo necesitan la valentía que Pedro y Juan poseían. Y la buena noticia es que hoy no hay razón para que cada uno de nosotros carezca de valor, carezca de valentía para predicar el evangelio a pesar de las circunstancias adversas que puedan generarse. Vamos a tomar unos momentos para considerar las circunstancias en torno a esta situación que están experimentando Pedro y Juan para responder a la pregunta de nuestro mensaje. ¿Cómo evitar la vacilación en la obra de Dios? Y lo primero que necesitamos aprender para evitar la vacilación en la obra de Dios es que la oposición es inevitable, hermanos. La oposición al evangelio es algo inevitable. Cuando Pedro y Juan predicaron el evangelio, se encontraron ante una severa dificultad, dice ahí en el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es importante subrayar estas últimas palabras. Les contaron todo lo que los ancianos y los principales sacerdotes les habían dicho. Aunque ya hemos abordado esta cuestión en un mensaje anterior, quiero recordarles la oposición que enfrentaron Pedro y Juan simplemente por compartir el evangelio. Nada más por compartir el evangelio, hermanos, va a haber un problema. Nada más por compartir o predicar la verdad va a haber un problema. Hace unos días que estaba yo ahí, fui a ver a unos supuestos profetas para entrevistarlos y para preguntarles a la luz de las escrituras por qué decían que eran profetas. Un pastor ahí me amenazó, ¿verdad? Y me dijo que si no me iba de ahí me iba a llevar a la cárcel. Dice, voy a llamar a la policía. Y yo pues le dije, pues llámela, no hay problema. Si me meten preso por predicar la palabra de Dios, pues es hasta un orgullo. Eso tenemos los cristianos, que si sufrimos por predicar el evangelio, eso es motivo de gozo. Y entonces me dice la otra persona que estaba ahí, no sé si era otro pastor, y me dice, oiga, pero es que, ¿cómo nos atrevemos a hacer esto? Si usted va y se mete a una iglesia católica, va a causar un problema. Y en ese momento yo no le comenté lo que después yo pensé cuando vi el video, ¿verdad? Porque todo eso lo grabamos. Y yo pensé, qué extraño, ¿no? Ha llegado el tiempo en que predicar la Biblia en una iglesia es un problema. Es una cosa rara. Sería como decir que
que hay un problema por hacer pan en la panadería, hermanos. Sería como decir que hay un problema que haya niños en la escuela o que haya agua en el río. ¿Es un problema que haya agua en el río? No, pues es que los ríos llevan agua y las escuelas tienen niños y en las panaderías pues lo normal es que se hagan panes. Entonces, ¿por qué ha de ser un problema que se predique la verdad en una iglesia? Cuando hay una relación, ¿no?, entre una iglesia y la Biblia. Pero lamentablemente así es la situación cuando se predica la verdad. En este caso de los apóstoles Pedro y Juan, los líderes religiosos de ese tiempo se opusieron fuertemente a la predicación, al punto que entregaron duras amenazas para infundir temor en el corazón de los apóstoles, para que dejaran de predicar. La idea era silenciar sus voces. Y bueno, esto fue lo que Pedro y Juan le contaron a los hermanos ahí en el versículo 23. Dice que les contaron ¿qué cosa? Todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es decir, miren, por predicar el evangelio, estos hombres nos amenazaron de esta manera. En otras palabras, Pedro y Juan se están asegurando de que cada hijo de Dios esté consciente de que el evangelio no es un mensaje popular y que al compartirlo, al hacerlo llegar a otras personas, siempre habrá reacción y esa reacción no siempre será positiva. De hecho, se nos informa que esa reacción puede ser sumamente violenta cuando predicamos el evangelio. ¿Cuál es la lección para nosotros? ¿Por qué esa realidad es necesaria para evitar la vacilación en la obra de Dios? Bueno, la lección para nosotros es evidente. Si predicamos el evangelio, habrá oposición y posiblemente suframos diversas dificultades a causa de eso. Los enemigos de la fe no van a descansar hasta que nosotros dejemos de predicar. Pero una cosa es segura, hermanos. Los enemigos de la fe no atacan, no molestan a los cristianos ociosos. Si usted es una persona que está orgullosa de que no tiene conflictos con nadie y que siempre evita el conflicto, pues es algo bueno. Pero si por estar bien con todos los hombres usted no predica el evangelio, ese sí es un problema. Usted ya no tiene un problema con los hombres, pero ahora tiene un problema con Dios. Y muchos cristianos lamentablemente prefieren tener un problema con Dios que tener un problema con la gente. Y eso no es bueno. Eso no es algo bueno. Así que tengamos esto presente. Si predicamos el evangelio, probablemente va a haber oposición. Los enemigos de la fe harán todo lo posible por desanimar y callar a los fieles. Es decir, los que sí están compartiendo el evangelio. Si usted está vacilante, si usted está dudando en compartir el evangelio, no, en predicar a la gente o no, entre hacer la obra de Dios o no hacerla, tenga presente que cuando lo haga habrá oposición, habrá rechazo. No crea usted que cuando vaya a predicar la gente le va a agradecer y van a estar bien contentos. No, va a haber rechazo. Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Así que el rechazo es natural. Como cuando estamos en un cuarto oscuro, ¿verdad? Estamos en un cuarto oscuro donde apenas se ven las cosas y de pronto alguien enciende el foco y ¿qué pasa? Nuestros ojos reaccionan, se cierran, se molestan, les incomoda la luz. Bueno, es natural que cuando prediquemos la palabra de Dios, es natural que vaya a haber ¿qué cosa? Rechazo y molestia.
porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Habrá una reacción negativa. Ahora, si usted ya ha predicado y se está dando cuenta que hay un rechazo, que hay oposición, que hay indiferencia en la gente que no es de Cristo, no se desanime. Siga predicando, siga anunciando. ¿Por qué? Porque las dificultades y las reacciones negativas son normales. No se sorprenda, vamos. Cuando yo predico el evangelio y la gente no quiere escucharme o me cierra la puerta o me dicen que me vaya o que no me acerque o que me calle la boca, no me desanimo en lo más mínimo. ¿Sabe por qué? Porque sé que esa reacción es normal. Así que cuando vaya a predicar, cuando vaya a compartir con alguien, usted ya debe ir con esa mentalidad o con esa posible reacción de que la gente no va a aceptar. Y se van a molestar a diferentes grados según la persona, ¿verdad? A mí ha habido gente que me ha querido golpear, ha habido gente que me ha corrido de su casa, ha habido incluso hasta hermanos que ya no me hablan porque les dije la verdad, pero no me desanima a mí, porque yo sé que es normal que una persona que anda en tinieblas rechace la luz, reaccione contra la luz. Eso es normal. Entonces no se sorprenda. Si usted está ahí vacilante, ¿qué hago? ¿Les predicaré, no les predicaré? ¿Haré lo que Dios manda o no? Bueno, hágalo y no se sorprenda de la reacción porque es natural. No se entristezca, no se desanime. Es algo normal. Entonces, dado que la adversidad es inevitable, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a eso? Porque normalmente cuando predicamos el evangelio y hay una reacción negativa, lo que sentimos es frustración. Lo que sentimos es desánimo. No, ya no voy a predicar porque nadie me hace caso, porque todos me ignoran, porque incluso ya no me invitan a las fiestas o ya no me hablan. Y entonces nos frustramos o nos desanimamos. Bueno, hay una respuesta mejor. Vamos a verla aquí en la Biblia. Dice la Escritura: y puestos en libertad, versículo 23 del Hechos capítulo 4, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es decir, contaron todas las amenazas. Y ellos, vea la reacción, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Si sabemos que la reacción por predicar el evangelio es negativa, o si ya estamos sufriendo el rechazo por predicar la palabra de Dios, ¿cómo debemos responder? Debemos responder con oración, hermanos. Esa es la respuesta. La oración no es un rito sin vida. La oración es el medio por el cual podemos recurrir a Dios en tiempos difíciles, sobre todo cuando enfrentamos enemigos que tienen poder sobre nuestras vidas. En este caso, la oposición no era de unos cuantos, sino que era del mismo gobierno, de las mismas autoridades religiosas de Jerusalén. Era gente con poder. Y la respuesta de los discípulos no es desanimarse ni entrar con miedo y decir ya vamos a callarnos la boca. No, la respuesta es la oración. Esa fue la respuesta de ellos. La oración, cuando hay poder en el mundo que se opone a nosotros, debemos recurrir al poder mayor, y el poder mayor siempre es Dios. Dice la Biblia en el versículo 24, y ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos están hablando de qué? De la omnipotencia del Creador. La oposición a Dios es un asunto histórico.
Y normalmente la gente lo hace con la libertad y con el poder que tienen. Pero a pesar de que sean muy poderosos, Dios es más poderoso que eso. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Él es el soberano, el Señor, el creador del cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces sí, por muy fuerte que sea la oposición, por mucho poder que tenga, la realidad es que nosotros tenemos un poder mayor, que es el de Dios. Entonces nuestra respuesta debe ser la oración. Ahora dice el texto en los versículos 25 al 27, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Esto nos dice que la oposición a Dios es algo histórico, hermanos. No es algo exclusivo de nuestro tiempo. No es que a nosotros nos va a tocar luchar con oposición más complicada o con una posición real, no. La oposición a Dios viene desde antes de Cristo. Es una cosa histórica. Ahí en estos versículos se citan las palabras de David en el Salmo 2. Esto significa que cada generación de santos ha enfrentado adversidad. Cada generación de hombres de Dios han enfrentado adversidad en este mundo, hermanos. Vivimos en un mundo hostil a Dios. Vivimos en un mundo que no quiere a Dios, que son impíos. Por lo que es normal que viviendo en una tierra de impíos, viviendo en una tierra donde la gente no ama a Dios, es normal que tengamos oposición. Abraham sufrió oposición. Noé sufrió oposición. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego sufrieron oposición. Jeremías sufrió oposición. Elías sufrió oposición. Los apóstoles, el mismo Cristo, fue llevado a la cruz del Calvario. Entonces es algo normal, es algo histórico. Vivimos en una tierra caída. A lo largo del tiempo los hombres se han levantado contra el Señor, pero también así como a lo largo del tiempo ha habido oposición, Dios y su voluntad han prevalecido. Porque ciertamente en los tiempos de Elías hubo oposición y muy fuerte, hermanos. Tan fuerte era la oposición que el mismo Elías sentía miedo de lo que estaba pasando. Habían asesinado a muchos profetas. Y él huyó al desierto para esconderse de la furia de Jezabel, esa mujer perversa y ruin que quería matar a todos los hombres de Dios. Y Elías sufrió eso. Jeremías fue asesinado también por predicar. Y él mismo nos cuenta en su libro lo que sentía, el terror que sentía. Incluso una ocasión entró en tanta depresión el profeta que decía que ya no quería escuchar a Dios. Ya no, dice, ya no voy a hablar más. Ya no voy a predicar más tu palabra. Ya no quiero saber más porque los conflictos son grandes, son muy fuertes. Y entonces dice el profeta que quiso resistirlo, pero no pudo. Quise resistirlo, pero no pude. Porque había un calor en sus huesos por hacer la voluntad de Dios. Hizo la voluntad de Dios y fue muerto por eso. Sin embargo, la obra de Dios no fue vencida. Él siempre ha prevalecido. La voluntad de Dios sigue en pie a pesar de la oposición, a pesar de las persecuciones. No importa cuántos leones arrojaron en el circo para exterminar con los cristianos, no importa a cuántos llevaron a la hoguera, no importa a cuántos crucificaron, no importa a cuántos persiguieron. Los emperadores romanos
Han caído y se han hecho polvo sus imperios, pero el evangelio todavía sigue en pie hasta este día. Dios ha prevalecido. Su deidad jamás será desafiada con éxito. Cuando oramos a Dios debemos rogar por su victoria ante los enemigos. Debemos rogar a Dios que nos recuerde, que nos refresque la memoria de que a pesar de la oposición, Él siempre obtendrá la victoria, siempre. Debemos también rogar por su providencia. Dice el versículo 28, si estamos vacilantes, hay que rogar por su providencia, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios estaba detrás de todo lo ocurrido. Es decir, la muerte de Cristo no fue un accidente que se salió de las manos. La muerte de Cristo no fue algo que se salió del plan, así no era el plan, no. Ahí dice en el versículo 28 que todo lo que pasó con Cristo, todo ese complot y todo ese asunto que llevaron a cabo Herodes y Poncio Pilato, dice, todo estaba determinado que sucediera. Ese era el plan. ¿El plan cuál era? Que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Esa era la idea. Porque solamente así podría haber redención, solamente así podría haber salvación, podría haber vida eterna, solamente así podría existir la iglesia. Si Cristo no hubiera muerto, la iglesia no existiría. Si Cristo no hubiera muerto, no habría redención, no habría perdón de pecados, estaríamos condenados al infierno. Por eso cuando Cristo vino y sufrió toda esta oposición y fue llevado a la cruz del Calvario, todo ocurrió según lo había Dios planeado. Para hacer, dice, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nada escapa al control del Dios soberano, hermanos. Entonces, ¿qué hemos de temer? Y esa confianza debe motivarnos para combatir la vacilación en el cumplimiento de la obra de Dios. ¿Sabe qué? Yo voy y predico el evangelio y si hay oposición no me importa. Eso es natural. ¿Y sabe qué? Si me llevan preso, no importa. Eso es natural. ¿Y sabe qué? Si me quitan la vida por predicar el evangelio, no importa. No importa. ¿Por qué? Porque sé que si eso ha ocurrido y Dios lo ha permitido, entonces eso está bien. Eso está bien, hermanos. Hay que aceptar la soberanía de Dios, hay que aceptar la voluntad de Dios. Si nos quitan la vida por predicar, eso está bien. Pero si Dios no quiere, entonces no va a suceder, hermanos. Aunque me amenacen. Mire, nos pueden bañar con balas y si no es la voluntad de Dios, ni una nos va a tocar. Pero si Dios cree que ya es tiempo, nos va a tocar hasta una sola bala que tiren al aire nos va a dar. Hay que confiar en la soberanía de Dios. Yo confío en eso. Cuando Dios quiera y donde Él quiera y como Él quiera, así sea, no importa, porque siempre es lo mejor. ¿Entienden eso? Siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor. Lo que Dios permite siempre es lo mejor, siempre. Algunos de ustedes dirán, hermano, ¿a poco Dios permite que yo esté todo enfermo y todo, que no me puedo ni mover? Bueno, déjeme decirle una cosa. Quizás si usted estuviera sano, no estuviera aquí. ¿Ya pensó en eso? Quizás si usted estuviera sano, no estuviera aquí. Pero como no tiene otra opción, aquí está. ¿Ven? Como dijo el escritor bíblico, Señor, no me dejes sin nada para no renegar, pero tampoco me des de más. ¿Ven la sabiduría? Porque si me das demasiado, a lo mejor ¿qué? Me olvido de ti. Si no me das lo que necesito, voy a renegar contra ti, pero si me das de más, me voy a olvidar de ti. Entonces recibía ¿qué cosa? Lo necesario. Muchos de nosotros estamos enfermos porque quizá eso sea lo necesario.
Porque quizás somos como cabras monteses que si estuviéramos sanos, no estuviéramos aquí. No seríamos cristianos, no seríamos fieles. Pero gracias a eso, somos fieles. Y quizás algunos de nosotros estamos jugando con fuego. Porque Dios le ha dado salud. Dios le está dando salud, le está dando vida y sin embargo no es fiel. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere que Dios lo discipline al punto para que se quede quieto? ¿Para que sea fiel? ¿Quiere eso? Entonces más vale que aproveche la salud, la vida y la fuerza que tiene ahora. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Porque si usted sirve a Dios, de seguro Dios lo va a bendecir con más. Ese es el principio de la ofrenda, ¿no? Dice que cuando damos con generosidad, ¿qué hace Dios? ¿Cómo responde Dios? Nos da más. ¿Para qué? Para que sigamos haciendo más. Él nos da más para seguir haciendo más. Pero si Él ve que nos da más y no hacemos más, entonces dice, no entienden el principio. Entonces, lo que suceda, por predicar el evangelio, lo que suceda, eso es lo mejor. Si me da una bofetada, eso es lo mejor. Si me echan agua con el calor que está haciendo, qué bueno. Debemos dar gracias a Dios. Cuando estamos predicando el evangelio y nos echan agua, debemos decir gracias, Señor. Tenía mucho calor. Es decir, pase lo que pase, siempre va a ser lo mejor. Hay que confiar en eso. Hay que confiar en eso. Siempre lo que pase será lo mejor. Ahora estos hermanos no solamente oraron a Dios para responder ante la amenaza que había, sino que también pidieron específicamente por fortaleza. Cuando hagamos oración, hay que pedir fortaleza. ¿Para qué? Para no estar vacilantes en la obra. Dice la Biblia en el versículo 29. Y esto es importante porque cuando vacilamos en la obra de Dios, estamos dando evidencia de una debilidad en la fe. ¿Por qué muchos cristianos son vacilantes en la obra? ¿Por qué no están predicando el evangelio? ¿Por qué no están compartiendo la verdad? Bueno, porque hay debilidad en la fe. Si ese es el caso, entonces hay que rogar a Dios por fortaleza. ¿Qué debo pedir a Dios? ¿Cómo se me fortalece la fe? Ahí dice, versículo 29. Dice ahí la palabra de Dios: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Lo primero que piden los hermanos es convicción. Ellos estaban pidiendo a Dios que tomara en cuenta las amenazas de sus perseguidores. La palabra mirar, cuando dice mira sus amenazas, la palabra mirar tiene la implicación de tomar en cuenta algo. Esa es la idea, tiene una implicación de una muestra de interés. Para que Dios tuviese, ¿qué cosa? La implicación en el asunto. Dios iba a participar, a estar presente ante la maldad de sus perseguidores y a tratar con sus corazones. Señor, mira sus amenazas. Toma en cuenta lo que están diciendo, Señor. Y cuando Dios lo toma en cuenta, entonces va a ir directamente al corazón del pecador a través de la palabra, a través de la escritura. Yo no dudo eso, hermanos, yo no lo dudo. Déjeme decirle que cuando he predicado en la calle y alguien se atreve a insultarme o a decirme algo, sabiendo yo esto que dice aquí la Biblia, siempre me quedo viendo a la persona a ver qué va a hacer después de que me amenace. Y es evidente, es muy evidente que se queda incómoda. Es muy evidente que algo no cuadra. Es muy evidente que algo le duele. Es muy evidente que algo le afecta. La amenaza que me ha hecho por predicarle la palabra de Dios le duele a la persona.
le lastima el corazón. Y es lo que está diciendo aquí la Biblia. Señor, toma en cuenta sus amenazas. Trabaja en sus corazones. Que haya convicción de pecado en ellos. Roguemos a Dios para que la palabra siga obrando en el corazón de los opositores, hermanos, porque cuando predicamos la palabra, no estamos predicando palabra muerta, no estamos predicando un periódico, no estamos predicando ofertas, estamos predicando la palabra de Dios, estamos usando la espada del Espíritu. Un efecto va a tener en ese corazón perverso. Y entonces hay que rogar a Dios para que la palabra haga su trabajo. La Biblia dice que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. ¿Sabe cómo lo hace? A través de la Escritura. Cuando predicamos la palabra, esa palabra va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Así que cuando yo voy a predicar y alguien me ofende o reacciona mal, pienso que es algo natural, pero también sé que la persona no se va a quedar en paz. La palabra va a trabajar en su corazón. Entonces hay que rogar a Dios por eso. Dice el 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hay que pedir confianza y valor. Ellos no están pidiendo que se elimine la oposición, ¿ya se fijaron? No están diciendo, Señor, que nadie se oponga a nosotros. Señor, que todos paren la oreja para oír. No, ellos no están pidiendo eso, porque eso no se puede hacer. Dios no puede hacer eso con la gente. Dios no lo va a hacer. Ellos están pidiendo, ¿por qué cosa? Por valor y confianza para afrontar la oposición. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Muchos de nosotros necesitamos eso. Confianza y valor. Y el Señor lo puede conceder si buscamos sinceramente, si hacemos su voluntad. Señor, mira, voy a ir a predicar tu palabra, voy a compartir con esta persona el evangelio, voy a compartir de la palabra con este hermano que se ha extraviado. Te ruego que me des confianza y valor. Dame confianza para hablar tu palabra con toda convicción. Dame valor, Señor, para decir las verdades que tengo que decir. Hay que pedir eso a Dios. Si estamos vacilantes, hay que rogar a Dios por confianza y valor. Hay que rogar a Dios por credulidad y por credibilidad. Dice ahí en el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Por qué están pidiendo esto los hermanos? Bueno, una cosa es segura. No buscan gloria personal. Ellos no están buscando estas señales, ni están pidiendo por estas señales para gloria personal. ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, están buscando que Dios se manifieste en su ministerio para que la palabra siga fluyendo libremente en la ciudad. No buscan gloria, buscan la manifestación de Dios para que supieran quién está con ellos, quién está obrando a través de ellos. No hay arrogancia en esta oración. Y nosotros debemos también buscar la misma cosa. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que vayamos a decirle a Dios, Señor, te ruego que cuando yo predique tu palabra se hagan señales y milagros y prodigios. No, no estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, que esto que está ocurriendo aquí ocurrió
en este tiempo y en este contexto precisamente para mostrar quién era el Cristo, para confirmar la palabra que se ha predicado. Sin embargo, yo ya no necesito confirmarla. ¿Por qué? Porque ya ha sido confirmada. Yo solamente debo rogar por credibilidad, es decir, que cuando yo llevo esta palabra que ya fue confirmada con señales y prodigios y diversos milagros según su voluntad, yo tengo que tener credibilidad. No llevo la palabra de un periódico, no llevo la palabra de un filósofo, llevo la palabra de Dios confirmada y eso me da confianza. ¿Por qué predico esto en las calles y en donde puedo? ¿Sabe por qué? Porque es una palabra confirmada. Que se atreva a alguien a cuestionar la validez de la palabra. Que se atreva a alguien a venir a cuestionar y decir que esto no es cierto. Porque se va a topar con la realidad de que es la verdad. Muchos científicos honestos han lanzado su propia campaña para demostrar que la Biblia es falsa. Y después de años de investigación, ¿sabe qué terminan haciendo? Terminan escribiendo un libro a favor de la Biblia. Se levantaron para probar que lo que está aquí es falso y terminan escribiendo un libro a favor de la existencia de Dios, a favor de Jesucristo y a favor de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es escritura poderosa, viva, eficaz, racional, lógica y verdadera, confirmada. Cuando nosotros oramos a Dios, va a haber respuesta. Y dice el versículo 31, que cuando ellos oraron a Dios, dice el texto, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, nosotros para combatir la vacilación en la obra de Dios, debemos tener en consideración las bendiciones de Dios. Esto implica una conciencia de gracia, hermanos. En otras palabras, ¿ustedes están conscientes de las bendiciones de Dios? ¿Están conscientes de ellas? Porque aquí en este pasaje, dice el pasaje, ahí dice la escritura que literalmente tembló el lugar cuando terminaron de orar. Literalmente tembló al orar, tembló el lugar, hermanos. Comenzó a temblar y Dios se manifestó con poder. Tal vez muchos de nosotros quisiésemos experimentar algo semejante, creyendo que con eso nuestra fe va a ser más fuerte o va a irse la vacilación. Sin embargo, no es necesario, hermanos. Y no es necesario porque eso ya sucedió. Eso ya aconteció. Dios ya se manifestó. Dios ya dijo que cuando nosotros oramos en los mismos términos que ellos y por las mismas razones, Él ya respondió positivamente esa clase de oración. No tiene que estar temblando cada vez, porque Él ya ha dicho que está de acuerdo con eso. Ya se ha manifestado. Así que no es necesario que esté ocurriendo una y otra vez. Esto que leemos aquí en Hechos capítulo 4, versículo 31, no es una historia emocionante para los niños. Es un evento histórico en el que Dios manifestó a su pueblo su favor. Y si Dios ya ha mostrado ese favor, si Dios ya ha mostrado esa bendita gracia, entonces debemos confiar en que también tiene el mismo favor por nosotros. Es como cuando se dictamina una ley, hermanos. Ahí en el Congreso se discute. Ahí en el Congreso se discute y se discute y se discute. Y una vez que se aprueba la ley, se sella, se firma y listo. No tiene que estarse discutiendo cada vez.
No tiene que estarse trayendo a discusión cada vez, porque una vez aprobada, tiene aplicación hacia adelante. Y cuando la circunstancia se presente, cuando la ley tenga que aplicarse, no tengo que decir yo, a ver, discutan en el Congreso a ver si esto procede. No, ya está discutido y ya está aprobado. Punto. Lo que resta solamente es beneficiarse de esa promulgación, ¿no? Es lo mismo aquí. Dios ya, cuando se manifestó aquí, es como aprobar, entregar su favor. Es como decir, adelante. No tiene que estar temblando cada vez, como no tiene que estarse firmando cada vez el documento. Dios ya ha mostrado ese favor y lo tiene por nosotros. Las bendiciones que Dios envió a su pueblo en el primer siglo tienen repercusiones en el presente. ¿En el sentido de qué? De que su gracia también es para nosotros. Luego no hay razón para estar vacilantes. Aunque las paredes no tiemblen hoy, aunque las paredes no se estremezcan hoy, las paredes ya temblaron. Ahora nos toca tener confianza y valor. ¿Por qué? Porque el que va con nosotros es el mismo que hizo temblar las paredes en ese texto. Es el mismo, hermanos. Entonces, el resultado va a ser una plenitud de gloria. Porque dice el texto que el lugar en que estaban congregados tembló y luego fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos fueron capacitados sobrenaturalmente para cumplir la tarea. Necesitamos esa unción fresca y constante si queremos ser efectivos en la obra de Dios. Y eso es posible hoy. Ya lo dijo Pablo en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento para cada uno de nosotros. El problema es que muchos entienden esto como una experiencia sobrenatural. Ser llenos del Espíritu lo entienden como una experiencia sensorial. Y no es así. Ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo su dirección, estar bajo su guía, las cuales están total y absolutamente disponibles para nosotros en las Escrituras. Cuando yo vivo de acuerdo a las verdades de la Biblia, estoy siendo guiado, dirigido o lleno del Espíritu Santo. Es la misma cosa. Si Dios me dice en su palabra, hazte para acá a la derecha y yo me hago a la derecha, soy guiado por el Espíritu. Si me dice ahora vete por este otro lado, me dice en la Biblia ahora haz esto, yo lo hago, entonces soy guiado, estoy bajo la dirección del Espíritu. Soy una persona espiritual. La persona espiritual, la persona llena del Espíritu Santo es la que se sujeta, es la que hace lo que Dios le manda en la palabra. Cuando yo vivo de acuerdo a las verdades de la Biblia, estoy siendo guiado, dirigido, lleno del Espíritu Santo. Por tanto, esa plenitud de gracia es posible hoy y es necesaria para combatir la vacilación, porque fue lo que ocurrió aquí. El lugar en que estaban congregados tembló, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el efecto? Y hablaban con denuedo. Ahí está el efecto. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Su oración fue respondida. ¿Qué estaban pidiendo? Denuedo, confianza, valor para afrontar las amenazas que había. Y la oración fue respondida. Hablaron con denuedo la palabra de Dios. Dios les bendijo y ellos dejaron la vacilación, dejaron el temor, dejaron la duda y comenzaron a obrar con valentía y con plena convicción. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, nosotros entonces podemos tener esa misma valentía
si tenemos presentes todas y cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos. Cuando usted sea consciente de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, sin duda alguna eso va a cambiar nuestra forma en que vivimos nuestra fe. Muchas veces dudamos o vacilamos al compartir el Evangelio por temor, por dudas o por incertidumbre. Pero podemos evitar esas cosas. Podemos evitar la vacilación si esperamos en el poder de Dios. Así que la pregunta es, ¿desean dejar de lado la vacilación en la obra de Dios? ¿Desean ser mensajeros del Evangelio, fieles al Señor? ¿Quieren marcar la diferencia en las vidas de otros? ¿Necesitan valor, confianza, firmeza? Bueno, y hemos aprendido que para combatir esas cosas, la vacilación, necesitamos tener presente que la oposición y la adversidad son cosas naturales para quienes hacen la obra de Dios. O sea, no se sorprenda, no se desanime, no tenga miedo, es algo natural. Hemos aprendido que hay que pedir a Dios por fortaleza espiritual, porque si estamos vacilantes se debe precisamente a que estamos débiles en la fe. Hay que rogar a Dios por fortaleza espiritual. Y en tercer lugar, hay que considerar las bendiciones de Dios. Cuando usted considere estas tres cosas, tener presente que la oposición es natural, pedir a Dios por fortaleza espiritual y tener en consideración todas las bendiciones que Él nos ha dado, eso va a hacer posible que combatamos la vacilación. No vamos a vacilar para compartir. No vamos a vacilar para evangelizar. No vamos a vacilar en ser fieles a la voluntad de Dios. Pero necesitamos tener esas tres cosas bien presentes en nuestros corazones. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar un himno. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré la divina plenitud.